¿Querés aprender cómo hacer pan de coco? Fácil y rápido, con 3 ingredientes y sin prender el horno. En pocos minutos te voy a enseñar cómo hacer pancitos de coco fáciles y rápidos en la sartén. Quédate ahí porque te van a encantar. Para preparar estos deliciosos pancitos de coco vamos a usar bananas, preferentemente bananas maduras. Vamos a hacer un puré y te cuento que el puré de banana nos va a servir para ligar los ingredientes y también va a aportar el sabor dulce natural de estos panes de coco. Vamos a hacer un puré y en total vamos a usar una taza de puré de banana. Y en un recipiente vamos a colocar una taza de coco rallado y vamos a sumar una taza de harina de avena. Puede ser harina de avena, puede ser harina de almendras, la que prefieras va a funcionar bien en esta receta. Vamos a mezclar estos dos ingredientes, los vamos a mezclar bien y vamos a ir sumando de a poco el puré de banana. Te cuento que esta receta de pan no lleva ningún tipo de líquido. No hace falta agregar ningún tipo de líquido. Son 3 ingredientes básicos: una taza de puré de banana, una taza de coco rallado y una taza de harina de avena o harina de almendras. Mezclamos bien y vamos a sumar, opcional, una cucharadita de polvo de hornear para que los pancitos nos queden un poco más esponjosos. Vamos a integrar el polvo de hornear y vamos a colocar la preparación en la mesa de trabajo. Vamos a amasar. Vamos a notar que esta masa es húmeda. Tiene que ser así, bien húmeda, para que los panes nos queden tiernos. Vamos a dejarla descansar más o menos entre 5 y 10 minutos. Y aprovecho para contarte que estos panes duran aproximadamente 3 días si los guardas en un lugar fresco y seco. O también los podés congelar. Pasados los 10 minutos, vamos a tomar la masa y la vamos a cortar en 8 partes. Vamos a cocinar 8 panes y los vamos a cocinar en la sartén. Eso es lo que más me gusta de esta receta, que estos panes se cocinan rapidísimo, es súper sencillo. Vamos a colocar papel de cocina antiadherente en la sartén o podés untar la sartén con aceite y vamos a armar los pancitos. Vamos a hacer una bolita y la vamos a aplastar. En total, primero vamos a armar 4. Vamos a cocinar 4 y después los otros 4. Te cuento que mi sartén tiene 16 centímetros de diámetro. Y una vez que los armamos, los vamos a pintar con agua para ponerles un poquito de coco rallado por arriba. Esto es muy sencillo. Un poquito de agua y el coco rallado. ¿Y cómo vamos a cocinar? Es importante cuando los cocines que el fuego de la cocina sea muy bajito y que estés atenta, que no te vayas porque si no se pueden quemar. Así que vamos a colocarlo en la cocina, el fuego muy bajito y la sartén tiene que estar tapada. Tapa la sartén con cualquier tapa. Yo estoy usando una tapa de una olla, es más grande que la sartén, pero no pasa nada. Más o menos 10 minutos. 10 minutos primero y destapás y das vuelta a los pancitos. Mirá cómo quedaron del otro lado. Quedaron perfectos, quedaron bárbaros. Pero si te vas de la cocina se pueden quemar, así que quédate atenta. Bueno, ahora vamos a darle un poco menos de 10 minutos. Entre 8 y 10 minutos más o menos. Tapamos también la sartén y tenemos los 4 primeros panes listos. Te cuento que si los querés guardar en el freezer, los tenés que cocinar menos tiempo. Cuando los sacás del freezer, los calentás un poquito y listo. Lo ideal es comerlos calentitos, recién salidos de la sartén, porque realmente son deliciosos. Probá esta receta y cuando la pruebes, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por acompañarme en esta receta y nos vemos en el próximo video.